muchísimas gracias por la invitación. Agradezco sobre todo que me hayan extendido esta invitación y desde luego la satisfacción de poderles compartir parte del conocimiento o las experiencias trabajando con especies endófitas de tricoderma. Como ya bien lo mencionó, la aplicación de especies endófitas de tricoderma en los sistemas hortofrutícolas, ¿sí? Vamos a abordar un poco de la importancia de poder, permítanme, no puedo ocultarles. La importancia de poder reconocer también la función de los agentes de control biológico, sobre todo de enfermedades de la raíz. Solo para recordar un poco, pues para tener una buena productividad se dice que se aplican 8 millones de productos químicos, así como aplicación de más de 450,000 litros de insecticidas por año, ¿sí? Por otro lado, se dice que en el control de enfermedades fúngicas se aplican 900,000 toneladas para poder controlar eso. Además de los fertilizantes, se tiene el dato de 30,000 toneladas de fertilizantes por año. Todo esto, toda esta aplicación de insumos agrícolas, obviamente desde los pesticidas, eliminan o más bien en el agroecosistema elimina la pérdida de biodiversidad, así como los microorganismos presentes en el agroecosistema, ya sea en el medio edáfico o en la parte en el agroecosistema en general, también va disminuyendo esa diversidad, a más de que contaminan nuestros mantos freáticos, ¿sí? Se van acumulando en el suelo y también de alguna forma también provocan resistencia a las plagas y a las enfermedades, ¿sí? Sumado a esto, la utilización de tantos la participación de, más bien, la presentación y utilización de los productos químicos, estos también inciden en la salud del productor, ¿sí? Es decir, dañándoles la piel, el hígado y el sistema nervioso. Sin embargo, las pérdidas estimadas a nivel nacional son de 10 y 60%, más que en áreas específicas del Bajío, y en el centro se puede alcanzar pérdidas del 100% si no se controla de forma eficaz o efectiva las plagas o enfermedades. A más de 100 años del control biológico, solo esta es a manera de introducción de la importancia del control biológico. Esto fue utilizado, o más bien fue usado este término por Smith en 1919, y él se refería al uso de enemigos naturales para el control de insectos plaga. Más tarde, Cisneros, en 1995, él dice que la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales vienen siendo las medidas de acción de predadores, parasitoides e incluso patógenos, ¿sí? Entonces ahí surge parte del control biológico. ¿Cuáles son las ventajas del control biológico? En primer lugar, es el enemigo natural que puede llegar a establecerse y producir resultados a largo plazo, ¿sí? Segundo lugar, el riesgo a la resistencia es mucho menor. ¿Por qué? Porque las plagas no pueden desarrollar resistencia, ¿sí? Cuando estas son infectadas por algún hongo antagonista, ya puede ser un hongo entomopatógeno o un hongo que controla enfermedades, ¿sí? Entonces ahí la importancia de esto. Por otro lado, el control natural de plagas es generalmente específico, ¿sí? Así se dice que esa eficacia puede ser controlada y determinar el tipo de plaga en el cual se está intentando combatir. Eso es a grandes rasgos. Ahora vemos los métodos de control biológico y obviamente utilizando especies de tricoderma. ¿Por qué utilizar especies de tricoderma?
porque tienen diferentes mecanismos de acción, entre los que se encuentran la antibiosis, la competencia, el parasitismo y la inducción de resistencia, ¿sí? Antes de avanzar a una investigación o aplicación de tricoderma en los agroecosistemas, siempre se hace la evaluación in vitro. Como pueden ver ustedes en la imagen superior derecha, donde se enfrenta el patógeno, ¿sí?, como a tricoderma, ¿sí? Entonces se empieza a medir por horas o incluso días, que lo favorable es empezar de 8 o 12 horas la medida, y ya si no se permite, pues cada 24 horas, y ver cómo va avanzando tricoderma y va inhibiendo el crecimiento del patógeno. En este caso tenemos a Rhizoctonia solani, Tricoderma troviridae, Tricoderma virens o rhisis, ¿sí? Entonces es parte de la utilización de especies de tricoderma al servicio de una producción sustentable, ecológicamente más favorable para el agrosistema, y desde luego que estos al introducirlos al agroecosistema suelo, estos se reproducen, vamos a decir, para el siguiente año ya aumentó la población de tricoderma, ¿sí? Y vamos a decir que se disminuye la aplicación o la frecuencia de estos microorganismos una vez establecidos en este suelo, más bien en esta parte, en el medio edáfico o en la parte del suelo. Bueno, estos microorganismos ya habíamos dicho que se establecen en la rizósfera, en el suelo. Posteriormente a la rizósfera hay una atracción quimiotáxica, donde los tricodermas o los microorganismos benéficos va a haber esa atracción hacia las raíces o los exudados de la raíz, y van a empezar a intercambiar, ¿sí? Intercambiar nutrientes, metabolitos y los exudados de la raíz. Es ahí la importancia de esto, ¿sí? Y desde luego que las hifas de los hongos van a ir colonizando la raíz, ¿sí? Y desde luego brindando protección para cuando llegue el patógeno, ¿sí? También se dice que las hifas de estos hongos pues van a facilitar la solubilización de los nutrientes que van a quedar disponibles para la planta, ¿sí? Entonces hay la importancia también de los exudados, la quimiotaxia y los microorganismos, esa interacción positiva que va a haber en el momento que el microorganismo empieza a colonizar la rizósfera o incluso el nicho ecológico de la raíz, es decir, dentro, y establecerse como endófito. Otra importancia en el caso de tricoderma es las características. ¿Y cuáles son las características ideales de un antagonista, en este caso tricoderma? Es que tienen mayor estabilidad, ¿sí? La población o el crecimiento del microorganismo es más estable, ¿sí? A menos que el patógeno, en algunos casos ya ha sucedido con algunas especies de Fusarium, donde Fusarium crece más rápido que tricoderma, ¿sí? Sin embargo, muestran estabilidad contra la mayoría de patógenos, ¿sí? Obviamente de patógenos presentes en el suelo. También presenta una velocidad de crecimiento muy rápida, lo cual lo hace competitivo, ¿sí? Y desde luego efectivo. Además de que es un hongo muy noble que no requiere muchos nutrientes para reproducirse, ¿sí? Incluso lo podemos mantener en agua y posteriormente reproducirlo en caso de aumentarlo en medio PDA, ¿sí? Entonces es un hongo que requiere pocos nutrientes para su reproducción. Permítanme. Y es ahí donde viene a surgir la investigación con especies endófitas. Una vez que ya hicimos la evaluación, ya aislamos los microorganismos endófitos, en este caso tricoderma endófito o presente en el nicho ecológico de la raíz,
Entonces estudiamos sus características morfológicas y obviamente se manda a secuenciar para saber con precisión qué especie es. ¿Por qué? Porque entre tricodermas tienen muchas similitudes, sin embargo, la secuenciación nos puede dar a tener más certeza de qué especie es, ¿sí? Entonces hay la importancia de mantener esas características deseadas del tricoderma y desde luego buscar técnicas que se faciliten y nos digan si es efectivo o no, ya sea primero se empieza in vitro y una vez que encontramos una especie que es altamente inhibitoria, que inhibe el crecimiento de patógenos, entonces procedemos a secuenciar, ¿sí? Y a seguir haciendo las pruebas de antagonismo ahora de in vitro, vamos a pasar a nivel invernadero y posteriormente en campo para evaluar su efectividad biológica. Ahora se preguntarán cuáles son las limitaciones de la producción. Como ya todos sabemos, en el caso de fitosanidad, pues tenemos diferentes fitopatógenos presentes en la rizósfera como en la filósfera, ¿sí? Y en el caso tenemos en la parte aérea de la planta, pues desde manchas foliares, tizones de la hoja, manchas de la hoja, marchitamientos, y estos pueden ser inducidos por hongos, ¿sí? En el caso de la raíz, pues tenemos diferentes fitopatógenos que inducen a la pudrición de raíz o tallo, ¿sí? O bien también pueden ser algunos patógenos cuando no se lleva un buen manejo desde campo. Estos patógenos se pueden establecer o asociar en las semillas.